Cofe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, estar por acá. Bienvenido. Bueno, en clave de que hay que mirar o leer este proyecto del gobierno, en realidad, ¿no? De lo que resultó de la comisión y demás. En clave Bueno, de ocuparnos del déficit fiscal, emparejar para abajo, poner orden. ¿Cómo lo ve? yo creo que en el marco de la política de ajuste y de recorte que viene procesando el Poder Ejecutivo, donde gran parte de la variable de ese ajuste somos los trabajadores públicos, ¿no? Donde se recorta el salario, se recortan los puestos de trabajo, se recortan las políticas sociales y dentro de ese paquete también cae un proyecto que en principio se planteaba como una preocupación por determinadas situaciones que existen en el Estado de licencias médicas prolongadas que muchas veces se ha constatado de que esas licencias no deberían ser así Ujú. y que en definitiva termina con una propuesta que lo que hace, que lo que tiene concretamente es un afán netamente recaudador para achicar el déficit del Estado, en A ver, definitiva, ¿dónde ¿no? está la clave, la, la palabra o la frase que revela eso desde su perspectiva? Bueno, primero de que, como ustedes saben, el sistema público tenía un régimen de certificaciones Ujú. médicas donde los trabajadores no se les descontaba cuando tenían una licencia médica. Eso, desde nuestra perspectiva, es un régimen, digamos, que nosotros defendemos, no solo porque es beneficioso para el trabajador, sino porque creemos que también, de alguna medida, es beneficioso para el propio organismo. Pero ya en el presupuesto estaba establecido lo del Bueno, 70%, ¿no? en el presupuesto, por eso ahí me parece que es importante precisar algunas cosas. En la ley de presupuesto se estableció un nuevo régimen Mm. que no todo el mundo estaba de acuerdo, ni siquiera algunos legisladores del propio Sí, partido de sí, sí, gobierno. sí. Mm. A tal punto que se termina definiendo, si bien queda el artículo en la ley de presupuesto, se termina definiendo en el mismo artículo la conformación de una comisión donde hay diferentes integrantes del Poder Ejecutivo, 7, que está ahí, entre otros, ACE, el Banco Seguro del Estado, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Trabajo, La oficina de, Oficina de Servicio de Servicio Civil, Civil. y Ujú. me falta alguno más, y una representación de los trabajadores que es COFE. Esa comisión tenía un plazo para funcionar, que nunca se cumplió, y que cuando empezó a funcionar, ya ha vencido el plazo, en realidad no era un régimen de negociación colectiva, donde había, digamos, una parte representada de los trabajadores y otra del Poder Ejecutivo. Había 7 representantes del Poder Ejecutivo y una de los trabajadores, que aparte representamos a un sector de los trabajadores públicos y no a la Pero totalidad. no tuvieron diálogo, no tuvieron la instancia de poder conversar. Hubo 8 reuniones de esa comisión en las cuales los trabajadores participamos en dos o en tres, creo, en una que fue ahí medio, que no sabía si era toda la comisión o no, pero pongamos en tres. De esa reunión quedó claro cuál era el posicionamiento de los Sí. trabajadores y Mm. nosotros en esto queremos ser enfáticos. Nosotros estábamos de acuerdo que había que corregir la situación de esos trabajadores que tenían licencias médicas que no correspondían o licencias médicas truchas, para Sí, sí, llamarla sí, sí, más, sí. Que más se arrastra hace claramente, mucho tiempo, ¿no? que a veces Ujú. son muy prolongadas, Sí. no todas, pero algunas son muy prolongadas, y que el primero que perjudica eso es al trabajador que tiene que cubrir los dos puestos de trabajo. Porque si habemos dos trabajando en un lugar y uno tiene una Mm. licencia trucha, el otro tiene que hacer el trabajo de los dos. Por lo tanto, nosotros en eso estábamos absolutamente de acuerdo que había que buscar alguna alternativa que corrigiera eso. Hicimos propuesta en ese sentido, en buscar una solución para ese tema en concreto. Perdón, un paréntesis, José. En todo este tiempo, porque salió a la luz lo de los problemas con las certificaciones médicas hace bastante. Creo que hasta en los gobiernos del propio Frente Amplio. ¿Alguna vez hicieron como COFE un llamado a la interna, justamente, para que no sea necesario hoy lo que se está intentando legislar? No hicimos una llamada interna porque nosotros siempre fuimos muy claros en ese sentido. COFE es una confederación de Sí, organizaciones que representan los sindicatos de base de sí, cada ministerio, cada sí. organismo. Todos tenemos muy claro de que ese tipo de licencia, el primero que perjudica
es al trabajador que tiene que cubrir los dos puestos de Sí, trabajo. pero hay muchas cosas que se En pueden tener lugares, claras, pero si no se refuerzan, no se hace un llamado a la conciencia colectiva, bueno, pero la conciencia colectiva se genera a partir de esas definiciones que ha tenido el propio sindicato a nivel de la confederación y de los sindicatos de base. O sea que en ese sentido nosotros siempre fuimos muy claros. Es más, en determinado momento esto con el Frente Amplio se puso sobre la mesa. Es más, la propuesta del Frente Amplio en aquel momento era que lo que se recaudara en ese sentido se pudiera volcar al tema de los ajustes salariales. Después eso se diluyó como tantas cosas, pero en definitiva nosotros en eso hemos sido claros siempre en que no estamos defendiendo acá bien, a capa y espada a, digamos, los trabajadores que no cumplen con las reglas como deberían cumplir. bien, Ahora, nos parece que el gobierno, que primero dijo eso, va por otro lado, que lleva a un extremo tan complicado que en ese proyecto de ley, que supongo que ustedes ya lo deben tener, ujú, establece un tope de ese subsidio, sí, el cual a los que más va a perjudicar, a los que más va a perjudicar son a los trabajadores de la salud. Aquellos que todos que por lo general tienen doble pedíamos que se trabajo. aplaudieran en la pandemia. Porque estos compañeros, normalmente, por los salarios bajos que tienen, trabajan en la actividad pública y en la actividad privada. Y ese proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo para corregir lo que se había planteado en la ley de presupuesto, establece que hay un tope en el cual se tiene que tomar como primera instancia el salario público. Por lo tanto, si un trabajador tiene la desgracia de tener una intervención quirúrgica y estar un mes de licencia médica, uno de los dos salarios, en este caso el privado, cuando más lo va a necesitar porque está enfermo, no lo va a cobrar. Entonces, por supuesto que nosotros esto lo rechazamos enfáticamente, no coincidimos con esto, no nos parece que este planteo que se hace, equiparar a la actividad pública con la actividad privada, sea de recibo en este sentido, porque si no también tendríamos que ver otros beneficios que tiene la actividad privada que no tenemos los trabajadores públicos, Por ejemplo, salario vacacional, por ejemplo, por poner un ejemplo. También nosotros, yo que sé, tenemos mucho más estabilidad laboral que un trabajador de la actividad privada, ujú. que no es como se dice por ahí, que tenemos comprado, ¿no? Hay No, más el tema también, hay más esto de está siempre 500 de despidos fondo, en el ¿no? Estado y Mm, en este año y medio el Estado, no solo por el no llenado vacante, sino por la no renovación de contrato, ujú. tuvo una merma de más de 5.000 trabajadores, de más de 5.000 trabajadores solo en la Administración Central. Entonces, son cosas que a veces se presentan de una manera ante la opinión pública que no reflejan tanto la realidad de lo que se vive. Y hoy, por ejemplo, hay ministerios y ministros como el de Ganadería que está desesperadamente pidiendo que se lo Gente, excepcione de este decreto que establecía que cada 3 vacantes se va a llenar sí, una sí, porque no sí. tiene gente para hacer cumplir los servicios. A ver, ¿cuánto de lo que ha instalado en el imaginario colectivo es mito efectivamente en relación a las miradas sobre el trabajador público? ¿Y cuánto entienden ustedes que es realidad? Y de ahí llegamos al análisis de este proyecto de ley. ¿Qué pensás, Alfredo? Que hay, evidentemente, mito con respecto a los funcionarios públicos, hay. Ahora que también hay muchos que son, que viven como funcionarios públicos y no laburan, también les han. Eso ustedes son tan conscientes como nosotros. Ahora, yo creo que una de las cosas grandes es que uno habla de funcionarios públicos y se habla siempre de que cómo ha aumentado el Estado. Y los funcionarios públicos son los maestros, los policías y los funcionarios de salud, que para mí son los tres grandes cuerpos, si no me Los equivoco, más grandes, ¿eh? los más grandes. Debe ser Y el ejército, ¿no? bueno, y el ejército. Debe ser el 80% por lo menos de los funcionarios públicos que hay. Sí, Más o menos, 70, ponele. si vamos a la administración central, donde hay alrededor de sacando la educación Sí. acá, la administración central, donde hay alrededor de 72.000, 73.000 trabajadores, más de 57.000 pertenecen al Ministerio Interior y al Ejército, o sea, al Ministerio de Defensa. Indudablemente, la administración central hoy está por debajo de los niveles aceptables que debería tener para funcionar en varios de sus ministerios, ¿no? Claro, Alfredo, entonces yo ¿seguí la creo que línea? lo que en definitiva, muchas veces se da manija de que tenemos un Estado demasiado grande, etcétera, etcétera, cuando en realidad hay funciones que son
imprescindibles, ¿tá? Estas tres, ¿eh? Defensa, seguridad, educación y salud. Defensa lo discutimos. Pero yo creo que desde ese punto de vista hay grandes diferencias incluso entre los propios funcionarios, porque hay funcionarios de un organismo público que ganan por la misma tarea mucho más que otros en otros funcionarios públicos. Sí, sí. ¿Tá? Es decir, ahí no hay equidad. No, no. ¿Tá? Y entonces muchas veces se compara a todo por igual, se hace tabla rasa con los privilegios y con los... ustedes hacen tabla rasa con los perjuicios. No tenemos salario vacacional. Y otro dice, sí, pero no los echan, no van a seguro de paro. Entonces me parece que la tabla rasa no es racional, como no es racional que el seguro de salud hubiera abusos, como se ha demostrado que hubo, y que el sindicato no fue el primero en decir, vos, esto hay que pararlo. ¿Tá? Es decir, muchas veces el sindicato no denuncia situaciones que tendría que haberlo porque ganaría prestigio como sindicato. Bueno, que no lo denuncia, no sé por qué lo decís, porque sí lo hemos denunciado y sí hemos hecho planteo en ese sentido. O sea, vuelvo a reiterar, el principal perjudicado cuando hay un trabajador que no está cumpliendo, o mejor dicho, está haciendo usufructo un beneficio que no le corresponde, porque dice que está enfermo y no lo está, y a veces no trabaja en la actividad pública, pero sí trabaja en la actividad privada, cosa que por suerte eso se ha venido corrigiendo, pero cuando ellos tiene un almacén, un kiosco, no trabaja en la actividad pública, pero sí está atendiendo su comercio, digamos. Esas cosas nosotros no las avalamos, las denunciamos. Ha habido denuncias concretas. Yo me acuerdo en mi lugar de trabajo haber denunciado un matrimonio que tuvo 2 años de licencia médica y que tenían una inmobiliaria en La Coronilla. Y lo denunciamos nosotros, fuimos y se lo planteamos al directorio de la institución. Entonces, no es que nosotros no hayamos denunciado este tipo de situaciones porque somos los principales perjudicados. Ahora, si es eso lo que se quiere corregir, nosotros vamos en la misma línea que el gobierno cuando lo dijo. Nos pusimos al lado de ellos y dijimos, estamos de acuerdo en ir a corregir esto. Ahora, este proyecto que se presenta no solo no corrige eso, sino que va a castigar a los buenos trabajadores, a los trabajadores que nos faltan y que los van a obligar en algunos casos, y sobre todo en la educación esto va a ser complicado, porque cuando un trabajador depende de su salario y si se enferma, Bueno, pero acá... le van a descontar el no, 25% de su no. salario y los 3 días no se lo van a pagar, José, va a ir a eso no es trabajar verdad. enfermo. Eso no es verdad, por lo que ¿Por qué no es verdad? dice el proyecto, contempla situaciones para certificaciones prolongadas y ahí se le paga el 100%, no el No, sí, 75%. pero lo que contempla son algunas cosas. Las enfermedades por Certificaciones pandemia... prolongadas. Las enfermedades está regulado. En el primer proyecto estaba abierto. Ahora en el último proyecto está regulado, dice, las enfermedades contagiosas por pandemia. O sea, por ejemplo, el COVID, ese te lo pagan si tienes que estar en cuarentena. Ahora, una gripe, te agarras una gripe fuerte, o te descuentan, o vas a laburar de arrastro porque no querés perder el salario, porque tenés que pagar la luz, el agua, el alquiler, bueno, todo lo que tienes que pagar. Entonces, y después hay algunas enfermedades específicas, Y que son las que, oncológicas o claro, y alguna son otra las que suponen en los tiempos prolongados, porque una gripe fuerte no te tiene un mes por lo general, a menos eso ya no es Sí, gripe entonces. pero 7 días, los 3 primeros días no te los pagan y Mm. los otros 4 te descuentan el 25% de tu salario con trabajadores que ganan entre 30 a 40 mil pesos y que la mayoría de sus sueldos ya lo tienen comprometido, no solo por endeudamiento, digamos, que pueden haber tenido, sino porque el alquiler, bueno, todo lo que Sí. le tiene cualquier trabajador. Bueno, y ahí me diste pie, Joselo, lo que tiene cualquier trabajador. Y ahí es donde viene siempre el tema de fondo. No, lo que tenía que enfrentar cualquier trabajador privado hasta el momento. ¿Qué se hace con esto? Bueno, siempre nosotros luchamos para equiparar hacia arriba. Ojalá este beneficio lo pudieran también tener los trabajadores del sector privado, ¿no? Que de hecho en algunos casos lo tienen, porque en los convenios colectivos, ustedes saben que en la actividad privada se establece un subsidio por el BPS, pero en los convenios colectivos hay algunas empresas y sindicatos que acuerdan que el porcentaje que se le dé cuenta lo puedan de alguna manera solventar las propias empresas. Eso también existe, cosa que no se nos da la chance a los trabajadores del sector público. ¿Sentís también que se iguala para abajo, Fernando? O que se pretende igualar para abajo.
No, No es que se no. pretenda, No, lo dice que en la conclusión es, ¿no? O sea, que en concluye la exposición en la exposición de consecuencias. motivos del proyecto dice homogeneizar la normativa sobre las certificaciones médicas y crear herramientas de control, que creo que a esta altura es elemental. Fundamental. Crear herramientas de Compartimos eso. control es En eso absolutamente estarán 100% fundamental. de acuerdo. ¿Cómo? Que compartimos totalmente Pero eso y más allá, hicimos propuestas. más allá de lo que yo he escuchado, cierta victimización de José Lo López, sus llantos casi sin lágrimas, el Estado de José Lo López es el Estado que se quiere combatir, de lo que hablábamos antes. Cuando dice tenemos que una embestida contra el Estado, es contra ese Estado que se embiste, contra ese Estado inoperante, contra ese Estado corrupto, contra eso es que se embiste. José Lo López plantea la necesidad de una negociación colectiva para definir las licencias médicas. Vamos a negociar las licencias. ¿Cómo se negocian las licencias? Las licencias médicas son certificaciones médicas y se otorgan las licencias. No tiene que negociar nada, ya está la normativa vigente. Algún número nada más, porque los números le ponen cara a todo, ¿no? En la administración central, en 2016, había 326.000 días de licencia. El 28% de los vínculos se tomaban licencia. En el 2019, no vamos a tomar el 2020 porque fue año de pandemia, en el 2019 de 326.000 pasaron a 840.000. 840.000 días de licencia en la administración central, el 42% de los vínculos. La gente se empezó a enfermar mucho más, se multiplicó. Es gravísimo. En los organismos del 2020 y del 2021, o sea, empresas públicas, Udelar, ACE, etcétera, se mantuvieron 600.000 días. Ahí no creció, pero son 600.000 días de licencia. El 58% de los vínculos se tomó licencia. En el Poder Judicial, que es uno de los sectores más dramáticos, el 65% de las personas se tomaron licencia médica. El promedio de las licencias médicas es de 38 días. 38 días de promedio de licencias médicas. 840.000 días solo en la administración central. ¿Y usted quiere negociar? ¿Qué es lo que quieren negociar? ¿Qué prebenda tengo? ¿Qué beneficio tengo? Eso es lo que quiere negociar. No, a ver, Eso es lo que quiere negociar. a ver, Pero obviamente, déjalo Déjame responder. creo que era el contador Damiani que decía que los números no mienten, sino lo que mienten son los que hacen los números, o en este caso los que dicen los números. estos números son... Porque para hablar de números hay que saber leerlos. Usted vea ese informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil Estos números, y estos números usted vea- los pedí hoy y me los pasaron hoy. bueno, No leí el informe, lo leí en su momento. bueno, ahora me lo entonces, pasaron. si usted no lee un informe y habla de un informe, no. eso, No leo un informe, eso es no. una payasada. Los números, payasada. Los números- Payasada es lo que quiere hacer usted, que es hacer Bueno, una sí. comisión para ¿y de dónde negociar salió? las Pero usted licencias tiene que médicas. entender- ¿De dónde Eso es salieron? una payasada. Fernando, No, una Eso es una payasada lo que está reverenda diciendo payasada. usted. Lo que está Fernando, diciendo ¿de usted dónde es una salieron payasada, los- porque está hablando de números que no Pero tiene ¿quién idea se de lo que los- dice. quién se No los tengo números? idea. No tiene idea de lo que A ver, dice. Yo le voy a explicar. ¿Qué tiene para Yo decirme le de voy a estos explicar números? si usted me permite. Sí, hágalo, a ¿Me ver. permite? Muy bien. Hágalo. Hay un informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil Sí. que establece claramente cómo se ha desarrollado las licencias médicas en la administración central fundamentalmente, pero también en el resto de los organismos públicos. En ese informe hay cosas que llaman la atención y a nosotros nos llamó poderosamente la atención. Por ejemplo, el crecimiento de las licencias médicas en el Ministerio del Interior. De la totalidad de las licencias médicas que hay en la administración central, de la totalidad, el 75% de esas licencias médicas están enclavadas en el Ministerio del Interior, que desde el año 2018, creo que empieza el informe, o 2017, a el año 2019, cuadriplicó la cantidad de licencias médicas. La verdad que nosotros no tenemos una explicación para eso. ¿Qué número es incorrecto de los que le di? Bueno, lo que está diciendo usted, está hablando de un universo de licencias ¿Cuál es médicas. el número Lo que incorrecto? dice el informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil es que el resto de los organismos públicos, sin ser el Ministerio del Interior, no hay ninguno de la Administración Central que supere el 3% de la cantidad de funcionarios con licencia médica. Ahora bien, Le acabo de dar los del organismo 220 y 221. hay
un 600.000 días de licencia. hay un elemento que también me parece que 58%. es determinante. Pero, Es determinante. Señor, a ver, ¿me permite? Sí, pero hablar, que pero no se- hablemos uno sobre no, pero el sí que otro. me dice Claro. payaso y no sé qué, que se Bueno, refiere a estos números. a ver, Bueno, ¿Qué dice? Solo en el Ministerio. Pero yo Fer, cómo me voy a por favor, referir a que esos números que no sé termine. ni quién los hizo. Yo me refiero al informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Claro. que es donde está la fuente de información oficial del Poder Ejecutivo. No son números que manejamos nosotros. Está bien. Es el informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Entonces, ahí se establece estas cuestiones. Los números no Que ha mienten. habido un crecimiento en la cantidad de licencia médica, es cierto, sobre todo en el Ministerio Interior, que para nosotros todavía no encontramos una explicación racional de esa situación, pero en el resto de los organismos públicos la licencia médica está por debajo. Después hay una cuestión que me parece que es una picardía, digamos, de ver cómo se presentan los números. Porque yo lo he comprobado en determinadas empresas chicas o medianas donde tienen 10 trabajadores y capaz que en el año el 100% de los trabajadores tuvieron licencia médica. Uno tuvo un día, otro tuvo 2 días, otro tuvo una gripe, yo qué sé. Entonces, el 100% de los trabajadores de esa empresa tuvieron licencias médicas. Ahora, no quiere decir que hubo ningún abuso ni nada, sino que esas 10 personas en algún momento del año se enfermaron. No le di el Esto promedio. a gran Bueno, pero escala está- pasa en el pero los Estado. números Pero no están le di el discriminados. promedio. Pará, Fernando, 38 los números días de están promedio. discriminados. No me diga un Joselo. día, 2 días, 38 Justamente. días de promedio. No, pero El promedio no es lo sé que de puede dónde ser salen estos engañoso, números. pero está especificado y discriminado. Justamente, hablar de un promedio podría llegar a ser engañoso porque del 100% que se tomó licencia, sacás un promedio y hubo uno que se tomó 3 meses y reventó al resto. Pero no, está discriminado el Bueno, informe. ese es otro problema. Bueno, ¿no? pero está Hay- bien discriminado y ahí se insiste en un número extremadamente alto, a veces en algunos sectores más y en otros ¿Por qué no menos. admite que hay de- un curro sideral? Ay, Fernando, por favor, estoy Bueno, hablando. pero lo que pasa es que es muy difícil. Bueno, pero... muy Con la difícil. negación, muy con la difícil. negación en la boca es muy Lo- difícil. Pero la negación de qué? Si yo estoy diciendo que hay situaciones que no las podemos explicar racionalmente porque no tenemos una explicación según los números que da el propio Oficina Nacional de Servicio Civil, referido, por ejemplo, al Ministerio del Interior. ¿No? Otra vez el Ministerio del Interior. Lo dijo el propio Pero ministro. como si fuera el Tiene único lugar donde hay 4.000. problema. Bueno, pero el problema está enquistado ahí porque si el 75% de la licencia médica de toda la administración central están en un organismo solo, hay que taparse los ojos para no ver esa realidad. Entonces, lo que nosotros decimos es que eso no se puede explicar. En el resto de la administración central, si uno lo compara con algunos números, que lo que nosotros conseguimos fue un informe, no me acuerdo de la organización ahora, pero de 2017, el resto de los organismos de la administración central está muy por debajo de lo que es la media en la actividad privada. La media en la actividad privada está entre el 2,5% y el 3% de licencia médica de la cantidad de personal de cada uno de esos incisos. Entonces, nosotros lo que decimos es, hay un problema. Nosotros los curros los queremos cortar, porque aparte eso significa que el más perjudicado es el trabajador que tiene que cubrir los 2 puestos de trabajo. Ale. Bueno, más allá de los hechos puntuales y de los cambios legales que se quieren instrumentar, a mí me parecen algunas cosas que yo me siento en la obligación de decir. Es decir, que los trabajadores, públicos o privados, tengan la posibilidad que en caso que estén enfermos puedan cobrar el 100% de su salario, es algo que yo aplaudo, que me parece bien, que tiene que ver con una conquista del proceso civilizatorio. Es decir, encima que una persona está enferma, procurar, sugerir que lo que tiene que hacer es 3 días sin cobrar nada y el resto parte de su salario, bueno, a mí me parece mal. Lo que me parece mal, en todo caso, que esa posibilidad de que cobren el 100% de su salario no rija para todos los trabajadores del Uruguay. Esa me parece que es una carencia absoluta que desde el punto de vista democrático no se puede tolerar. Y eso es lo que sí me indigna, ¿verdad? Que haya trabajadores que encima que se enferman puedan cobrar el 100% de su salario y haya otros que cobran una parte del mismo. Ahora, lo que hay que hacer para esa herramienta, que es justa, que es, repito, una avanzada dentro del marco del proceso civilizatorio de la humanidad, lo que hay que hacer es que esa herramienta se cumpla bien y que esté bajo los controles, las exigencias necesarias y justas para que la herramienta no pueda ser desvirtuada, no pueda ser de alguna manera mal vista y de paso aprovechar
para de algún modo quitar derechos a los trabajadores. Está Eso previsto es un asunto, auditorías, justamente. Auditorías y sanciones. están por eso digo, previstas en el riesgo es creer que la herramienta está mal. Lo que, en todo caso, si hay irregularidades, lo que está mal es el control. Pero ojo con tirar el agua sucia de la tina con el bebé adentro, ¿no? Y ahí hay un tema, Derechos a las tema preventas, importante. ese es un riesgo. Un tema importante Permitime, José, lo que de hable pero Verónica y después voy de lo contigo, que te dice prometo. Alejandro ¿Qué? referente a el tema de los controles. Sí. Hay herramientas para controlar. El problema es que a veces no se cumplen esas herramientas. Y sin embargo, no está previsto ninguna sanción para el jerarca que no cumple con esa herramienta, que es citar la Junta Médica para determinar si ese funcionario que tiene una licencia prolongada está bien certificado o mal certificado. No, tengo entendido que muchas veces el problema está en que se cita a la Junta Médica y la Junta Médica no se termina de juntar. Bueno, O sea, que no estaría bueno, ni siquiera en la ese es otro responsabilidad. problema, un problema problema de estructural, sindicatos, digamos. ¿no? Ni siquiera Está bueno, pero tampoco se puede digo, es difícil a quién pones de Sí, cuidador. pero hay una obligación. En todo caso, el jerarca se tiene que cubrir, citar, después si la estructura no da para cubrir todas las licencias médicas, pero hay muchas veces que son los propios jerarcas que no citan ni siquiera la licencia. Claro, ver, a Verón. eso iba justamente mi inquietud, porque yo creo que la discusión de este proyecto comenzó justamente basada en la preocupación que todos teníamos, autoridades, sindicatos, eso se reafirma con la reciente encuesta también de la Oficina de Servicio Civil, que tanto los funcionarios como las autoridades dicen el ausentismo es un problema, y con la necesidad de ponerle coto a esa situación en el entendido de que no puede haber personas sin una junta médica o sin una certificación que lo avale. Sí, en el éter. Con esperando 4 ahí. años de certificación. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, este proyecto va mucho más allá de eso y usted está diciendo que ni siquiera está solucionando eso. O sea, que ni siquiera estamos poniendo en el proyecto de ley elementos más allá de las sanciones a las mutualistas o al certificador médico y alguna cosa al funcionario, no estamos ni siquiera solucionando eso. No. Y lo que no entiendo es por qué, si lo que teníamos que solucionar era al mal trabajador, al que se hace el vivo, estamos de algún modo castigando al trabajador que sí es un buen trabajador. Porque todos entendemos que en el Estado debe haber, como en todo ámbito de trabajo, tal vez en el Estado con algunos otros tiempos y algunas otras garantías, buenos trabajadores y malos trabajadores. Entonces, lo que le pregunto concretamente es ¿qué herramientas tiene este proyecto para garantizar que van a perder ustedes todos determinados derechos en pos de aquellos que estaban haciéndose los atorrantes y que de repente, bueno, ahora con esto sí, nadie más se hace el atorrante? Bueno, yo creo que ninguna, porque en definitiva el que está de vivo y está estafando al Estado, en realidad va a seguir en la misma, porque en realidad está jugado, o sea, no le interesa. Va a perder un poquito más de Va a dinero. perder algo más y no va a ir a laburar, y va a seguir perjudicando al otro que tiene que cubrir su puesto de trabajo y no se va a solucionar ese problema. Entonces va a castigar así al buen trabajador. De todas maneras, yo vuelvo a decir lo que dije al principio. Pero Me parece usted, que esto... José, usted mismo plantea que no es lo mismo recibir un 100% de subsidio que un 70%. Claro, pero si está certificado 2 años, la diferencia no está. Pero ahora no te vas a hacer el vivo porque hay diferencias. No, entre eso es lo que le 77. pregunto, si hay diferencias. Oh, ¿Va a haber no. juntas Yo tengo mis médicas? ¿Va a haber serias dudas. El que seguimiento? está jugado en ese tipo de bandido. situaciones, Claro. Dice, está pierde jugado. un poquito, pero bandido igual. Seguro. Entonces no me parece que esto... aumentar las penas no siempre tiene un correlato, digamos, con mejorar la situación. Entonces, yo creo que esto lo que sí va a perjudicar, pero vuelvo a lo que dije al principio. Es el que no se me enferma parece- nunca y un día se Justo enfermó. Exactamente, y capaz que tiene una enfermedad complicada, que lo tiene que tener un mes fuera de combate, porque le tienen que hacer una intervención quirúrgica o lo que fuese, y no va a cobrar, va a cobrar el 75, menos el 75% de su salario, y justo en un momento donde capaz que precisa más dinero, porque cualquier enfermedad necesita medicación y cuidado de otro tipo. Entonces, en ese sentido, lo que Y nosotros... además esto del tope que usted estaba diciendo hoy, ¿qué tiene que ver con el mal Bueno, trabajador? Es eso, es una norma que se incluye en esta última redacción en la cual nosotros nos enteramos por mail, digamos. Es una norma que establece eso, o sea, define un tope de 60.000. de alrededor de 60.000 Sí. pesos, son 15 unidades reajustadas de prestación, digamos, y lo que establece es que se tiene que tomar como base la del empleo público. Por lo tanto, si un trabajador que tiene 2 empleos se enferma, lo más probable es que uno de los 2 salarios no lo vaya a cobrar, justo en un momento donde está más complicado.
Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos negociar, no ningún curro ¿Y ni qué nada chance por el queda para estilo, ¿no? eso? Lo que Joselo? nosotros queremos negociar es el mecanismo con que se va a implementar, y lo queremos negociar porque nos habilita la ley. La ley 18.508 establece que todo lo que tiene que ser condiciones de trabajo deben ser negociadas con los trabajadores organizados. Entonces nosotros no estamos reclamando ir a negociar que en vez de 2 días sean 3 días. No, nada que ver. Eso lo va a decidir un médico, que también ahí habría que poner la Ese es el lupa, tema. ¿no? Claro. Ahí también habría que poner la lupa porque hasta ahora, por ejemplo, cualquier médico te Bueno, puede está previsto certificar. poner la lupa ahí, justamente. Bueno, eso lo Está planteamos previsto acá, nosotros, en este eso lo proyecto. planteamos nosotros. Como el tema de cruzar la información en el Exacto, entre BPS, público y privado. entre la actividad privada y la actividad pública. Son aportes que hicimos desde el sindicato. Esas son las cosas que nosotros queremos ¿Cómo discutir. sí? ¿Y qué instancias o cómo está el panorama para que No, sea no, esa no. discusión? De hecho, vuelvo a reiterar, de esa comisión Sí. en realidad no funcionó como debía funcionar y unilateralmente el Poder Ejecutivo elaboró este proyecto de ley que está a estudio de la Presidencia, y nosotros ahora le hemos solicitado una reunión al Presidente de la República ¿y qué para respuesta? hablar, entre otras cosas, de este tema. Y que... Y vamos a tener una reunión con el Ah, Presidente sobre ¿ya les digo que sí? Sí, sí. Bien, bien ahí. Tenemos una reunión con el Presidente, veremos ¿Cuándo? si con él podemos... No tenemos permitido decirlo todavía, pero va a haber una reunión con el Presidente de la República. Ojalá no se enferme nadie. Si, No sé, si no, no si lo podemos- que se sacara fuese el tema de... El tope. no tanto el tope, no. Bueno, el tema ese que si tenés 2 trabajos, hay uno que no Ahí cobras. está. Si se eliminara eso, pero quedara lo de un 70. subsidio del 70, como por ejemplo para la actividad privada, ¿la llevan? Bueno, no, nosotros no compartimos. primeros 3 días. Entonces quieren todo siempre, el 100%, No, tal vez bueno, los primeros los 3 3 días, ¿no? días. Ustedes me No, está invitan bien. acá porque yo represento a los Está bien, trabajadores. yo pregunto. Y como representante de los No, pero ¿con qué trabajadores, negociaría defiendo entonces? los intereses usted? de los ¿Con qué mismos. negociaría COFE? ¿Con qué ¿Los 3 controles días mejor a los tampoco? medios? Bueno, con ir por un proyecto que castiga el que se hace el vivo. Claro. Bueno. Con eso, en eso castigo vamos más duro. abrazados algún borrador de ese abrazado con el proyecto? presidente, salimos si nos ponemos de acuerdo en Bien. eso. ¿Lo podemos invitar después de la reunión? ¿Cómo no? No le puedo pedir una Tenemos que aclaración. hacer una... No, ¿qué pero del aclaración? artículo 7 del proyecto dice Estamos pasados. cobertura del periodo de enfermedad en caso de pluriactividad. Y habla el artículo 7 de sumar los 2 ingresos que tenga en las 2 actividades que tenga. Sí. Sí, pero Se pone pasa el el tope tope. 60.000 pesos. No, pero ahora Con se un pone tope el de tope. 60.000 pesos. Exacto. Si ganás entre los 2 laburos más de 60.000 pesos, hay parte Hay que lo uno que se perdés. va. ¿Está? José López, muchas gracias por habernos acompañado. gracias a Hacemos ustedes una pausa y y cuando discúlpenos esa bruta. regresemos... sí, no hay problema. Pero a nosotros. Cuando regresemos, seguimos acá. entre el olvido